Ok. ¿Listo? Entonces, como les estaba diciendo, lo primero que hacemos al momento de leer un laissez-faire, de tener un texto, es leer la pregunta. Ya leímos la pregunta, buscamos palabras claves. Stadtviertel München, wohnt gern, keine Ausländer und wenige Geschäfte. Esas son las palabras que tenemos que buscar en el texto. ¿Ok? Texto y comentarios. ¿Ok? Los comentarios también al blog. Entonces vamos a leer. Y como ya sabemos, aparecen en el mismo orden. Entonces lo primero que buscamos es Gießing ist ein Stadtviertel in München. Entonces vamos a leer y en el momento en que encontremos, la respuesta, paramos. ¿Ok? Ve acá en listen. Ich lebe. ¿Listo? Marlens Blog. In Geising wohnt das Leben. Seit einem halben Jahr lebe ich in München, in meinem Lieblingsviertel. Gießing, oh my God. Gießing ist ganz normal. Gießing ist nicht toll. Gießing ist nicht in. Und genau das gefällt mir so gut. Ok, stop. Hier leben Stop. Ojo. En el momento en que encontramos la respuesta, paramos. ¿Listo? Decimos stop. Ah, ok. Entonces, ya encontramos la respuesta. La respuesta ya la encontramos. Entonces, Gießing ist ein Stadtviertel in München, richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Ich lebe in München. Lo encontramos acá. Und Lieblingsviertel, Gießing. Tenemos las dos palabras claves. Richtig. Ahora continuamos leyendo. ¿Listo? Marlene wohnt gern in Gießing. Entonces, ahora sí, puedes continuar, Laura. Danke. Hier leben alte und junge zusammen. Arbeiter Stop. und... De nuevo arriba. Gießing ist. Ah, okay. Gießing ist nicht toll, Gießing ist nicht in und genau das gefällt mir so gut. Hier leben alte und junge zusammen, Arbeiter und Studenten. Okay. Deutsch und Ausländer. Ok, stop. ¿Listo? Ojo que nos volvemos a pasar de la segunda pregunta. Marlene wohnt sehr gern in Gießing. ¿Richtig oder falsch? Der Fall. ¿Cómo? No entendí lo Yo que... digo la fal. Der Fall. ¿Dafal? ¿Qué es Dafal? Da Es que yo no falsch. sé cómo se... Ah, ok. Falsch. Fal. Richtig oder, acuérdense que Ah. oder quiere decir o, Oh, richtig oder falsch. fal. Falsch. ¿Qué quiere decir Marlene wohnt gern in Gießing? ¿Qué quiere decir eso? Que si ella disfruta, como que si tiene diversión Sí, le viviendo gusta. allá. Le gusta vivir ahí. ¿Listo? Vive ahí con agrado. Le gusta vivir. Ujú. ¿Y qué verbo encontramos ahí? Que ella dice que Nicht. is nicht toll. Ujú, Que es normal, ganz normal. ujú, weiter. Und Gefällt. genau das gefällt mir so gut. Gefällt mir so gut. ¿Listo? Genau quiere decir exactamente. Genau das, exactamente eso. Que no es in, que no es que es normal, que no es todo. Eso es lo que me gusta de Gießing. ¿Listo? Acuérdense que el so es el aumentativo tan, so gut. Entonces, es richtig. ¿Listo? Sie wohnt gern dort.
¿Listo? Ok. Oye, Das. profe, pero ahí ese verbo no está en segunda posición. Genau das gefällt mir. Un genau das, eso es un, ocupan una sola posición. Tú sabes que el und es posición Cero. 0. ¿Listo? Und genau das. Genau es el adjetivo, das el sujeto, el sustantivo, después viene el verbo. Mm, ¿Listo? Recuerda que adjetivo y sustantivo van siempre pegaditos como si fuera una sola posición. ok. ¿Listo? Ahora seguimos. Tercera. In Gießing wohnen keine Ausländer. Keine Ausländer. ¿Listo? Laura puede seguir leyendo después de so gut. Okay. Hier leben Alte und Junge zusammen, Arbeiter und Studenten, Deutsch und Ausländer. Ok. Ahí ya tenemos la respuesta. ¿Richtig oder falsch? Richtig. Falsch. Falsch. Ay, Falsch. ¿por qué? ¿Listo? Ah, ¿por el keine? Keine Ausländer, quiere decir no hay Ausländer. Y aquí dicen Deutsche Sí hay, und. sí hay. Sí hay. Ausländer. ¿Listo? 4. In Gießen gibt es leider nur sehr wenige Geschäfte. ¿Listo? Después de Ausländer, kannst du weiterlesen? Laura? ¿Yo? Ja. Ok. Pensé que había dicho. Bueno. Der Stadtleit. Teil. ¿Cómo digo? Stadtteil. Stadtleit, ¿sí? ¿Está bien así? Der Stadtteil. Stadtteil Stadtteil gehört uns allen und hier finden wir auch alles. Es gibt Läden, Werkstätten, viele Kneipen und Restaurants. Ich Stop. wohne mit meiner Familie. Stop. Ya encontramos la respuesta. ¿Listo? Ya encontramos la respuesta. ¿Qué frase o qué Ay. cosas son cosas? ¿Cómo? Falsch. Falsch. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el texto? Es richtig. Porque dice, es gibt Läden, der Kapstätten, viele Kneipen und Restaurant. Genau. ¿Listo? Hier finden wir auch alles. Viele Kneipen, Restaurants, Geschäfte, Läden, Werkstätte. Tenemos de todo. Hay muchos negocios. ¿Listo? Solamente con el viele Kneipen. Ahí ya tenemos que hay muchos Kneipen, barcitos de estos donde vamos a tomarnos un tinto. Entonces hay muchos negocios. Entonces esto es falso porque nos dice wenige. ¿Ok? Entonces esas palabras claves son las que vamos a tener en cuenta en los Leseverstehen. ¿Sí? Y si se dan cuenta, aquí ya respondimos a todo y nos queda la mitad del texto. ¿Para qué voy a leer la mitad del texto? Paso ya al siguiente texto y paso a las otras preguntas. ¿Listo? En el examen. Pero tenemos que estar atentos a encontrar las respuestas. Y van a estar así, en el mismo orden, tú vas leyendo, ay, sí, sí. Cuestión de concentración. ¿Listo? Ahí la más difícil, la más Leva, difícil que les acepto es la 2. ¿Listo? Por el gern y el gefallen. Pero las otras están casi textuales. Dime, ¿quién me hablaba? yo. Bueno, una preguntita. ¿A qué refiere el no sea wenige Geschäfte? O sea, no es solamente, ¿sí? Ujú. Pero el sea es muy, entonces Es como muy bien. Y muy Beni, pocas. exactamente. Muy pocos negocios. Ok, Das Gegenteil von viel. danke. Bitteschön. ¿Listo? Entonces, si estuviéramos en un examen, ¿listo? Si estuviéramos en el examen como tal, pues ya no leemos el resto del texto. Me voy para el resto de preguntas, ¿cierto? Y ahorro tiempo.
Y así, si al final me queda tiempo, porque ahorré suficiente tiempo, me regreso y corrijo las respuestas. Vuelvo y leo, vuelvo y miro ya con calma, sin tanto afán. ¿Ok? Muy bien. ¿Listo? Das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. ¿Listo? Cuando algo me gusta, siempre lo voy a tomar en tercera persona, sea singular o sea plural. ¿Listo? Por ejemplo, das Film gefällt mir. Esto no es ich gefalle das Film, nein. Y eso es lo complicado de este verbo y lo complicado de entender de este verbo. Que el verbo se conjuga con el objeto que me gusta, pero me gusta es a mí. ¿Sí? Por ejemplo, der Stadtteil gehört uns alle. Alle sind hier zu Hause und können sagen, das ist mein Viertel, das gefällt mir. Si yo digo, no sé, Patricia gefällt mir. Estoy conjugando el verbo ¿con quién? Con Patricia, ¿cierto? ¿Listo? Pero ¿quién es el que tiene el sentimiento por Patricia? Yo, no Patricia. ¿Listo? ¿Quién es el que siente? Yo. ¿Sí me hago entender? Me dice bola. O sea, a mí me gusta Patricia, ¿es en español? Ujú. Exactamente. Y Patricia va adelante. Patricia me gusta a mí. Ujú. Patricia gefällt mir oder mir gefällt Patricia. Ok, y el verbo va El conjugado verbo conmigo porque me va, gusta a mí. no, el verbo va conjugado con el objeto, con la cosa. En este caso, con ella. En este caso con ella, que es sí, Ujú. singular, tercera persona. Entonces, conjugación, gefällt. ¿Listo? Ujú. ¿Y siempre va el mía? Ok. El mía o día, dependiendo. Eso Sí, es, es que eso me es el gusta. dativo del pronombre. Mm. Ajá. ¿Listo? Por ejemplo, uns gefällt das Sushi, por ejemplo. Uns es plural, nosotros, a nosotros. Pero resulta que sushi es singular, entonces por eso pongo gefällt. Uns gefällt das Sushi. ¿Ok? El ¿Cómo? Gefe solamente se utiliza para gustos Exacto, para gustar. y Ujú. eso, y el Gefe, o sea, lo utilizo solamente, y o sea, lo utilizo solamente para con los pronombres de tercera persona, ¿sí? O sea, yo no lo puedo utilizar en nominativo, sino en dativo, No, ¿sí? en dativo siempre. En dativo siempre. Que no Ok, siempre sea sí. con los pronombres es otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo digo? Dem man, ¿listo? Dem man gefällt María. ¿Listo? Al hombre le gusta María. ¿Listo? Sí, sí, yo ya, o sea, a lo que me refiero es que ese Gefe siempre va en dativo, o sea, siempre se va a Siempre va en utilizar dativo. para... Ah, ok, Ujú. listo. Sí. Ahí sí, me toca como fan de rock, viendo la cabeza de arriba abajo, sí, va a ir siempre con dativo, al igual que el danke y al igual que el helfen, como son los ejemplos que tenemos acá. Gefallen, danken und helfen. ¿Listo? Das gefällt mir. ¿Qué quiere decir que das gefällt mir? ¿Eso me gusta? Eso me gusta. Ya, va A, C o da D.
Sí. 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 Das finde ich gut. Das gefällt mir. ¿Listo? Das finde ich gut. Ich danke dir. Te lo agradezco. ¿De? Vielen Dank für deine Hilfe. No, vielen Dank für deine Hilfe. Ich danke dir. Und das hilft mir. Das ist wichtig für mich. No, das ist wichtig für mich. Eso me ayuda. Eso es importante para mí. ¿Listo? O cuando... Profe, con ese ejemplo, ay, disculpa. Ujú. Dime. Con ese ejemplo de dem Mann gefällt María, Ujú. es ¿al hombre le gusta María? Ujú. María le gusta al hombre. María le gusta al hombre. ¿A quién? Al hombre ese que la están mirando. Yo no sé quién será ese hombre, pero al hombre. Ok. Ujú. ¿Listo? Aunque es raro encontrarlo con sustantivos así de ese modo, pero yo lo hago, pues, o sea, el ejemplo es simplemente para hacerles ver que es siempre con dativo. ¿Listo? No es que sea únicamente con los pronombres, pero generalmente lo utilizamos con pronombres. ¿Listo? Profe, y tú mencionabas que con el verbo danken y helfen es igual que con el gefallen. Siempre van a tener dativos, sí. Ok. ¿Listo? La única diferencia es que con el danken y con el helfen sí los puedo conjugar con yo, Ujú. ¿sí? Con el sujeto que agradece y el sujeto que ayuda. ¿Listo? Por ejemplo, ich danke dir, ich helfe dir. ¿Listo? ¿Quién es el que ayuda? Yo. ¿Y a quién le ayudo? A ti. ¿Listo? Por eso es que digo, por ejemplo, das hilft mir. ¿Quién es el que ayuda? Eso, la cosa esa, las palabras que me dijiste son las que ayudan. ¿A quién? A mí. Ok, profe. ¿Y el de gehört es pertenecer? Gehört es pertenecer, gehören. ¿Listo? Das gehört uns Ujú. alle. ¿Listo? Y el verbo ¿Esa gehören, ciudad nos pertenece a todos? esta parte de la ciudad, sí, esta ciudad. Stadtteil. Teil quiere decir pedazo o parte. Stadtteil, esta parte de la ciudad, nos pertenece a todos. Y con gehören pasa lo mismo que con gefallen. ¿Listo? El verbo lo conjugo con el objeto. ¿Listo? No con el Y el dueño. objeto va en primera posición. Ujú. Por ejemplo, das Handy Ok. gehört mir. ¿Listo? Das Handy gehört mir. Die Schuhe, ¿cómo sería entonces? Die Schuhe, los zapatos, die Schuhe. Gehören mir. Genau, gehören, ¿ya? Lo conjugo en plural porque son los zapatos los que le pertenecen a alguien. ¿A quién? A moi. ¿Listo? A mí. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Ah, sí, más o menos. Profe, yo me confundí con el ejemplo que hiciste del Shue. ¿Por qué? ¿Puedes repetir, por favor? No, Jaime, ¿viste? O sea, estábamos diciendo que con el gehören y con el gefallen, el verbo se va a conjugar
con el objeto. ¿Listo? El objeto. Entonces, en este caso sería das Handy gefällt mir. Das Handy, ¿qué es? Singular, ¿cierto? Tercera persona singular. Como es tercera persona singular, yo lo que hago es conjugarlo en tercera persona singular. Das Handy gehört mir. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo los zapatos? Los zapatos pues son dos. Como son dos, es plural. ¿Sí? Y los zapatos son ellos. ¿Sí? Tercera persona plural. Entonces, en ese caso, conjugo el verbo referente a ese objeto. En este caso será plural. Entonces, die Schuhe gehören, que es la conjugación del sí. Sí gehören. ¿Y a quién? A mí. Ok. ¿Sí? Es como tomar el objeto en forma de pronombre para convertirlo, Exactamente. más o menos. Más o menos. Para poder conjugar el verbo, debo saber a qué pronombre corresponde el objeto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo le diría una esposa al esposo que está mirando a otra vieja? Lo primero le da un calvetazo, ¿cierto? ¡Tas! Y le dices, du gehörst mir. ¿Listo? Du. Y la ¿Tú conjugación del eres mía? du. Exacto. Entonces, la conjugación del du es gehörst con st. ¿Y de quién o a quién le perteneces? A moi. ¿Listo? Du gehörst mir. No me perteneces, ya nos casamos. O sea, de por Dios. ¿Qué hace mirando a otra vieja? ¿Qué le pasa? ¡Tan! ¿Listo? A eso hago referencia. Y si lo transportamos al español nos pasa exactamente lo mismo. ¿Listo? La película me gusta a mí, pero ¿qué? La película. Y si yo digo, los zapatos me gustan, ¿listo? La conjugación del verbo sigue dependiendo del objeto, también en español. ¿Sí? El celular le pertenece a fulanito. ¿Listo? Los zapatos le pertenecen a fulanito. Igualito en español. El objeto es el que me da la conjugación de estos dos verbos. Gehören y gefallen. Mega verstanden. Sehr gut. ¿No? Es freut mich sehr. Puede escribir como escribir frases mientras explicas, como ejemplos. A ver, algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, sagen wir so, Mortal Kombat gefällt mir. ¿Listo? Mortal Kombat me gusta. ¿Listo? ¿Qué es lo que me gusta Mortal Kombat? Digo, y no sé, die Horror Filme gefallen mir nicht. Punto. ¿Listo? Die Horrorfilme está en plural. Las películas de horror, de terror, no me gustan, por ejemplo. ¿Listo? Y como está en plural, el verbo lo conjugo en plural. Esto está en singular porque es una sola película. Lo conjugo en singular. Tercera persona.
Ahora, cuando me le voy a declarar el amor de mi vida, simplemente le pongo du, ¿cierto? Pues du gefällst mir sehr. ¿Listo? Tú me gustas mucho. Entonces el du, pues ya no tengo que transformar a nada, pues el du ya es el pronombre personal. Entonces lo que hago es conjugar el verbo gefallen con el du, que es st. Y después pregunto, ¿a quién es el que le gusta? Pues a mí, mía. ¿Ok? Lo mismo con el gehören, pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Mir gehören mir gehören die Hefte, por ejemplo. Mir gehören die Hefte. Profe, pero solo están esos dos, o también podemos utilizarlo con otros, ¿cierto? ¿Cómo así? Me refiero a los que si esta forma solo se utiliza con estos dos verbos. Por ahora con estos dos, no se me compliquen la vida con más verbos. Mm. ¿Listo? Por ahora concéntrenme en esos dos. ¿Sí? Obviamente, por ejemplo, un verbo como dar miedo. ¿Sí? A mí me da miedo algo. Y lo mismo, lo conjugo con ese algo que me da miedo, pero esos verbos no los estamos viendo por ahorita. Estamos viendo hasta ahora estos dos verbos y es importante que los tengamos presentes. ¿Listo? Porque son pocos, no son muchos. Entonces toca aprenderlos bien uno a uno. ¿Listo? Y entonces es importante que el verbo esté en segunda posición, como siempre. El resto podemos jugar con ellos. Sin problema. Mir gehören die Hefte gehören mir. Solamente sabiendo que el objeto es el que me va a dar la conjugación del verbo. Con gefallen y con gehören. ¿Listo? Recordemos que con danken y con helfen no me pasa eso. ¿Listo? Ich danke dir. Yo soy el que agradece. ¿A quién? A ti. ¿Ok? Ahí sí estoy siendo yo mismo o el sujeto mismo es el que está realizando la acción y le está dando la conjugación al verbo. Pero con gehören y con gefallen no es así. ¿Listo? Profe, qué pena, esto se me olvidó qué significa gefallen. ¿Cómo? Se me olvidó qué significaba Gefallen, gustar. gustar. Me gusta algo. Profe, entonces es gramaticalmente correcto que después del mía pongas gehören, ¿sí? O sea, conjugando el die Hefte. ¿Cómo? O sea, podrías cambiarlo a die Hefte gehören mía y queda igualmente correcto que como está ahorita. Ujú. Exactamente igual. ¿Listo? No hay ninguna Ok. más correcta que la otra. Las dos son exactamente igual de correctas. Las dos formas. Ujú. Pero ¿Sí? para que la primera tenga sentido, el verbo tiene que estar conjugado con el objeto. Exactamente. Ujú. Y lo mismo podríamos Es hacer como con... decir Dime, Mari. es como decir en español, me gusta a mí o a mí me gusta, A mí, cualquiera de las dos. Ujú. yes. ¿Listo? Ujú, Los ujú. libros me gustan o a mí me gustan los libros. ¿Sí? Los libros me pertenecen o a mí me pertenecen los libros.
Entonces, lo mismo podríamos hacer con el verbo gefallen. Mir gefallen die Hefte. Die Hefte gefallen mir. Exactamente igual. Porque lo importante es que el verbo esté en posición 2 y el resto podemos jugar con ello. ¿Listo? Entonces, Lehrer, eine Frage. Was ist Hefte? Hefte es el plural de Heft. Heft quiere decir cuaderno. Dankeschön. Bitteschön. Profe, una preguntita. ¿Cómo haces tú para saber en qué momento va el nominativo y después el dativo? O sea, por ejemplo, en este ejemplo que tú pones, du, gehst, mía, sea. Ujú. ¿En qué momento sabes en qué va o sea, en qué momento puedes poner tu nominativo y después el dativo? Porque como se puede mover, o sea, eso se puede mover. Ujú. Claro, pero es que el orden de los factores no altera el resultado. ¿Sí? Tú me puedes decir, tú me gustas mucho o a mí me gustas mucho tú. Entonces, ¿tú qué haces? Tú realizas las preguntas. Esas 3 preguntas hermosas, divinas y preciosas que repasamos ayer. ¿Quién, qué y a quién? Con eso yo pongo el nominativo, el acusativo y el dativo. Sin importar el momento o la posición de la oración en la que se encuentre. ¿Listo? Porque, por ejemplo, ¿quién es la que gusta? ¿Quién es la que me gusta? Pues tú. Entonces, como es quién, va a estar en nominativo. ¿Y a quién es al que le gustas tú? Pues a mí. Y eso va a estar en dativo. ¿Listo? Lo mismo acá. ¿Quién es el que pertenece a alguien más? Pues los libros. ¿Y a quién es al que le pertenecen los libros? A mí. Con nuestras 3 preguntas. Esas son nuestras 3 preguntas del $1.000.000. Sí, o sea, el nominativo siempre va a ser quién, o sea, vamos a hacer las preguntas. Pero ahí también se puede hacer ese cambio, o sea, se puede mover por ejemplo, pasarlo mía, que fue du, sea, no, yo creo que eso estaría. Parecen los gringos cuando llegan acá y hablan como, no, rarísimo. Mir gefällst du sehr. Du gefällst mir sehr. Cualquiera de las dos estaría 100% correcta. Mm, Mir y yo gefällst du burlándome sehr. y yo burlándome de los extranjeros cuando le preguntan a uno algo en español. ¿Por qué? Porque su estructura gramatical es así. Ese es el problema. Que nos quedamos con la estructura gramatical de ellos, les permite eso. Entonces, ¿qué hacen? Lo extrapolan al español. Resulta que el español es distinto. Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros, hispanohablantes, al tratar de aprender otro idioma. Queremos extrapolar nuestras estructuras gramaticales y resulta que no sirve. En algunos casos sí, en otros no. ¿Sí? Pero mira Adriana, que de todas formas en español sería lo mismo. Tú me gustas mucho. ¿Listo? Y no sé si ustedes han escuchado esa expresión, yo gusto mucho de ti. ¿Cierto? Es eso. A mí me gustas mucho, yo gusto mucho de ti. ¿Sí ves? Aquí dice, tú me gustas mucho. Y aquí dice, a mí me gustas mucho tú. O a mí tú me gustas mucho.
significa exactamente lo mismo y las dos están correctas. ¿Sí? ¿Suena raro? Sí. Sí, a primer sonido suena como que, uy, pero, ¿qué pasó aquí? Mira que first tú sea, uy. ¿Sí? Pero no es ningún problema para el alemán. Tú puedes jugar con ello. ¿Ok? Eso es lo bonito, que siempre y cuando tú respetes las reglas básicas, puedes jugar. Y te queda bien. Lo importante es que hay que saber jugar. ¿Sí? Para jugar ajedrez, tengo que saber las reglas del ajedrez. Pues tengo que saber jugar para poder jugar bien. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Entonces, House of Gabe. ¿Listo? Esta vez sí, House of Gabe larguita otra vez. Arbeitsbuch. Arbeitsbuch. Seiten 19 und 20. Arbeitsbuch, Seiten 19 und 20. ¿Listo? Arbeitsbuch, Seite 19 und 20. Y recuerden que al final del capítulo del Kursbuch tenemos nuestro repaso y nuestras ayudas. ¿Listo? En tanto a gramática y en tanto a expresiones. ¿Ok? Que es bueno que las aprendamos, es bueno que las revisemos. ¿Listo? Esto ya ustedes se lo saben de memoria, ya se lo aprendieron de memoria desde ayer. ¿Sí? Ya están en tin, tin, tin. Pero estas expresiones es bueno que las vayamos repasando. Y el Arbeitsbuch, bitte, 19 und 20. ¿Listo? Hasta donde alcancemos, lo que alcancemos. ¿Listo? Vuelvo y repito, lo importante es dar nuestro 100% y después que sea lo que Dios quiera. Y ahí para allá. ¿Listo? ¿Preguntas en estos últimos 2 minutos que nos quedan antes de que se acabe la sesión? Por el momento no. ¿Listo? Por el momento no. Mañana llegarán las preguntas después de la House of Gabe. Excelente. Quizás. Entonces, muy bien, chicas. Entonces, que descansen. Héctor también, que descanses. Tengan una excelente noche. Und Profe, ¿cuál es la tarea? morgen. Perdón. Seiten, die Seiten, Arbeitsbuch, Seite 19 und 20. ¿Listo? Ok. Las dos páginas, 19 und 20. Seite 19 und Seite 20, completicas. ¿Listo? Lo que te dé. Listo. Dankeschön. Bitteschön. Also, Mädels, gute Nacht und bis morgen. Okay? Tschüssi. Tschüss, Lego. Bis bald. Bis morgen. Bis bald. Tschüss. Bis bald.